Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar visualizando esta grabación, el cual va a tratar en torno a las pautas para una redacción jurídica. Quienes habla es el magíster Williams Ventura Vázquez, magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y bueno, también dicto en otras universidades como la Católica CS15 y la Privada del Norte, centrándome sobre todo el desarrollo de la redacción y cómo conviene que un buen texto que esté manejado con tranquilidad, con sosiego, con pausa y con racionalidad pueda convencer y tratar de comprender al lector lo que uno está tratando de escribir. Lo que vamos a desarrollar hoy día es en torno a algunos problemas que tenemos en cuanto al momento de redactar, pero sobre todo a tratar de enfatizar algunos elementos que quizás por motivos de tiempo a veces no podemos siempre recordar, ¿no? Siempre es bueno entonces volver a enfatizar en los puntos más un poco complicados que siempre tenemos en el texto. Bien, el logro de la clase magistral es, al término de la clase, el participante reconoce las pautas para elaborar de manera adecuada escritos jurídicos propios del ámbito académico y el desempeño profesional. ¿A qué se refiere el ámbito académico? Puede ser en este caso el desarrollo de artículos, tesis, ensayos, monografías, que siempre nos van a permitir estar en un ámbito cultural, un ámbito profesional académico. Y el desempeño, en término profesional, estaríamos conllevados a lo que viene a ser los registros, los informes que desarrollamos cada día, algunos decretos, algunas revisiones de desempeño, y que siempre estamos constantemente elaborando. Bien, lo que se ha preparado hoy día es algunos temas básicos en torno al uso de gerundios, el uso de, en este caso, de las mayúsculas, el uso de la generación, que a grosso modo lo vamos a tratar para que permita tener en cuenta un registro adecuado de cómo tratar de redactar bien. Antes de empezar un texto, hay que tener en consideración los siguientes puntos. En primer lugar, el texto debe aportar la información necesaria y no contener más de lo necesario. Puede ser un poco redundante la explicación, pero dense en cuenta que un texto o una oración, una frase, un párrafo, siempre debe contener los elementos más importantes. Es decir, no ampliarnos más de lo que uno pueda ya entender, ¿no? Es decir, si ya está sobreentendido, no vas a recargar un poco más el texto. No escribir información que no tenga pruebas suficientes. Es decir, no colocar tampoco situaciones subjetivas o explicaciones que van más allá de lo que factiblemente se puede desear. Mencionar datos relevantes, no es en este caso relacionarse con el primer punto. Evitar la ambigüedad de la expresión. Y en este caso, utilizando la tildación, utilizando los términos adecuados, vamos a tratar de alejarnos de este punto importante, ¿no? Que viene a ser la ambigüedad. Siempre estamos pensando de repente en términos ambiguos o términos que no se dejan claros, ¿no? Y ser breve y ordenado, como todo un buen redactor. Significa, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que desarrollar una redacción no viene a ser propio de la improvisación. Más bien es una situación continua de preparación, de estar continuamente leyendo y a la vez corrigiendo nuestro propio texto. Por tanto, no puede ser pues, por una obra de manera instantánea, ¿no? Bien, observaciones generales. Hay que dejar de lado las oraciones largas, llenas de comas o signos de puntuación, ¿no? Resulta preferible usar oraciones breves, cortas, separadas por punto y seguido. Esto teniendo en cuenta que hay que ser breve y tratar de ser conciso. En caso existan periodos separables donde la supresión no altera el sentido, se recomienda encerrarlos entre rayas.
equivalente a el paréntesis. Evitar siempre también opiniones sobre temas que no determinan una decisión. Por ejemplo, tenemos acá un texto un poco muy extendido y que tenemos que necesariamente colocarle algunos comas o de repente rayas, ¿no? El apelante, dice la oración, cuyo escrito adolece de innumerables imperfecciones, no ha dado cumplimientos a los requisitos legales. La oración nos permite no dar una determinada información, pero estamos colocando aquí dos informaciones que necesariamente teníamos que separarlos. Entonces, podríamos indicar lo siguiente. El apelante, cuyo escrito adolece de innumerables imperfecciones, u otro guión, no ha dado cumplimiento a los requisitos legales. Estos dos guiones que estamos colocando, se puede suprimir la referencia. Por tanto, si no es tan importante para nosotros colocarlo, podemos eliminarlo y la oración quedaría: el apelante no ha dado cumplimiento a los requisitos legales. Pero también podemos colocar la referencia en la parte final. El apelante no ha dado cumplimiento a los requisitos legales. Y aquí sí nosotros requerimos colocar un punto y coma de una oración yuxtapuesta, es decir, una oración que permite ampliar la información. Su escrito adolece de innumerables imperfecciones. Es decir, tenemos varias posibilidades, en este caso 3. Colocarlo, la información de más entre rayas, otra, eliminarla, suprimirla, y por último, colocarlo con una oración yuxtapuesta. Es decir, que indique por qué no cumple los requisitos legales. Y la respuesta con una oración yuxtapuesta por comas. Supresión de preposiciones y conjunciones. A veces suele evitarse la supresión de medidas de preposiciones y conjunciones. Y bueno, no vamos a tomar un poco de cuenta de lo que viene a ser qué son las preposiciones y las conjunciones, porque en curso de lengua ustedes ya lo deben haber revisado, que viene a ser preposiciones a, de, ante, bajo, sobre. Hay una cantidad de preposiciones que va a depender, en este caso, del lugar, de condición, del modo, entre otras. En cuanto a las conjunciones, que nosotros sabemos que también hay conjunciones de lugar, de espacio, de tiempo, pero también hay conjunciones adversativas, como sin embargo, pero, el más, sin tilde, o de repente de afirmativa, ¿no? De adición, como el y, el S, que la palabra que sigue está con i, entre otras formas. Bien, en este caso, solemos de repente colocarlo en nuestros textos, en la medida que, y a veces suprimimos el en, ¿no? Debería decirse en la medida en que, o de repente a veces suprimimos también el que, ¿no? Que viene a ser en este caso que, ¿no? Solicita, se admita petición, debería decirse solicita que se admita su petición. Y en este caso, para un poco ya ampliar lo que viene a ser el dequeísmo, el dequeísmo viene a ser en este caso cuando evitamos anteponer el de antes de el que, y viene a ser el dequeísmo. Y el queísmo es cuando todo lo contrario, suprimimos ese de cuando en realidad corresponde colocarlo, ¿no? Pienso de que debes ir, no debería de decirse de esa manera. Pienso que debes ir. Y el otro texto es, estoy seguro que vendrá. Debería decirse, estoy seguro de que vendrá. Me enteré que me habían dictado sentencia severa. Debería decirse, me enteré de que me habían dictado sentencia severa. Pero ¿cómo podemos nosotros comprender de qué manera tendríamos que colocarle el de antes del que o colocarle el que de todo? ¿Cómo podríamos entonces saber que necesariamente debe existir el que y el de que? ¿No? Por ejemplo, acá tenía la certeza que iba a crear problemas. La primera oración debería eliminarse porque debe decir, tenía la certeza de que iba a crear problemas. Podríamos indicar en primer lugar que ese que debemos reemplazarla por el término es, ¿no? Y en la otra acepción también podemos
Podemos decir, trasladar la oración afirmativa a una interrogación. Por tanto, si nosotros queremos reemplazar el qué por esto en la oración que habíamos indicado, pienso de eso, no vamos a decir pienso de qué, ¿no? Pienso eso directamente. Por tanto, es pienso qué. No, nadie va a decir pienso de eso. Eso está totalmente fuera de lugar. Me enteré eso. En este caso, no te puedo decir me enteré eso, no, directamente. Me enteré de eso, ¿no? Me enteré de que fulanito se fue a una fiesta, por así, ¿no? O de repente puede confundirse. En este caso, cambiarle una pregunta, ¿no? ¿Qué pienso? No puede decir de qué pienso. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos nosotros, en este caso, saber que es preferible decir pienso eso, ¿no? ¿De qué me enteré? No se debe decir qué me enteré, ¿verdad? Por tanto, está bien decir me enteré de eso. ¿De qué tenía la certeza? Y no debería decirse qué tenía la certeza. Creo, en este caso, que lo más conveniente es pasar la oración afirmativa a una interrogativa, porque en este caso visualizamos directamente que la palabra de que, o a veces directamente el que, debe estar presente. Muy bien. Algunos ejemplos que deberían estar presentes. A no ser de que haya algún imprevisto, la conferencia será un éxito. Está muy bien. A medida que avanzaba, se corregían los errores del evento. No voy a poner que se corregían, no. Está muy bien, perfecto la expresión. Tampoco no voy a colocar a medida de que avanzaba. No. A medida que avanzaba. ¿No? Una vez de que terminó la presentación, se evaluaron los resultados. Perfecto. Hicieron de que fuera la reunión. Está muy bien. Me fijé en que su corbata era roja. Yo he resaltado en este caso las preposiciones de directamente, ¿no? Bien. Muy bien. El gerundio. Suelen a veces los textos colocarse continuamente los gerundios de manera desmedida y por tanto es necesario saber en qué situaciones colocarlos, ¿no? El gerundio debe utilizarse cuando la oración exige y puede colocarse siempre que esté simultáneamente señalando una acción del verbo principal. Por ejemplo, podemos decir él corre cantando, ellos están caminando o ella camina mirando el piso. Por ejemplo, estudio oyendo un área de obra. ¿Cuál sería el verbo principal? Es estudiar, ¿no? Y el gerundio en este caso está reafirmando o está más bien ampliando la información que está, de qué manera está estudiando, ¿no? De repente podemos decir, el presidente levantó la sesión comprobando que no había coro. Por tanto, esta idea de comprobando en el mismo momento que él levanta la sesión. Entonces, si está en la misma situación, en la misma acción, puede colocarse un gerundio. Sin embargo, pasa todo lo contrario. ¿Qué pasaría si nosotros queremos colocar un gerundio indicando una acción posterior, una acción que todavía no se ha desarrollado, ¿no? Que no se ha desarrollado y que intenta por lo menos tratar de prolongar esa acción? Y eso estaría totalmente inadecuado. Por ejemplo, a veces tenemos textos como llegó sentándose en la última carpeta, ¿no? Entonces, estamos dando dos acciones que en este caso llegó en un momento, sentándose, es decir, que está más adelante se va a sentar. Debería decirse llegó y se sentó en la última carpeta, ¿no? Por eso, ¿de dónde en este caso encuentro que la acción ya ha terminado? Por el mismo verbo. Por el mismo verbo. Llegó, es decir, ya culminó una acción. A diferencia del anterior. Fíjense, ¿no? Estudio yendo. El estudio, aquí es verbo presente. Por tanto, la acción se mantiene. En cambio, llegó, ya terminó. No puedo yo agregarle un gerundio, ¿no? El agresor huyó, terminó. Siendo detenido horas después. Está mal. Es preferible colocarle el agresor huyó. Separas la acción y por tanto hay dos acciones que ya terminaron, no deben estar juntas. Y fue detenido horas después, ¿no? Entonces, las oraciones que están azul
de su derecha, en este caso, son válidos. En cambio, están usados. El gerundio expresa una acción simultánea con la del verbo principal de la oración. Estoy repitiendo. Me faltaba una última oración. La enmienda se sometió a votación. Entonces, ese verbo de someterse ya está pasado, aprobándose por unanimidad. Entonces, es preferible separarlo, como habíamos indicado. La enmienda se sometió a votación y se aprobó por unanimidad. Fíjense que básicamente en este caso, cuando trata de juntarse, cuando se separan, a veces suele utilizarse el impersonal en tercera persona o de repente en segunda persona, como en este caso el agresor cuyo fue el ¿no? Bien, ya tenemos dos casos entonces, ¿no? El gerundio expresa una acción simultánea o el verbo, pero jamás puede colocarse con una acción que ya terminó. ¿Qué pasaría si en este caso presenta una acción anterior a la acción principal del verbo? Es decir, antes de lo que va a desarrollar el mismo sujeto. ¿Es posible? Sí es posible. Por ejemplo, conversando con los secretarios, vimos que era necesario efectuar un cambio. Está bien, se puede mantener en este caso porque el verbo principal es nosotros vimos, ¿no? De la oración. Pero conversando con los secretarios estamos indicando que hay una acción anterior, es decir, que sucedió, ¿no? Pero algunos no están de acuerdo en colocarlo y también podemos, ¿por qué no cambiarlo con la palabra, en este caso, con el término cuando? Cuando conversamos con los secretarios vimos que era necesario efectuar un cambio. Por tanto, las dos oraciones son válidas. Considerando los buenos resultados de la encuesta, se decidió renovar el contrato. También podemos mantenerlo. ¿Por qué? Porque en este caso el término de se decidió renovar, está en este caso en una acción principal que ya ocurrió, pero nosotros previamente estamos indicando qué es lo que... ¿Y cómo nos damos cuenta? Por la coma. La coma en este caso nos da dos situaciones, ¿no? Uno que ya ha sucedido anteriormente y otra que complementa la información. Pero también podemos de repente colocarle por luego de considerar. Por tanto, si usted se percata, el gerundio se puede utilizar siempre y cuando la oración nos permita, pero abusar, sobre todo del uso de los gerundios continuamente, también como que cansa al mismo lector y es preferible tratar de utilizar otros términos, ¿no? También el gerundio se emplea como condición y duración de la acción del verbo principal. Por ejemplo, cuando decimos, caminando por el Palacio de Justicia, coma, conoció al fiscal Solórzano, por ejemplo, ¿no? Por tanto, es una condición. Caminando por ese lugar, conoce a esta persona. Continuó pensando en el examen de ella, ¿no? Es una, en este caso, de duración, ¿no? ¿Cómo continuó? Continúa, en este caso, desarrollando esa acción del pensamiento, ¿no? Bien. Encabeza una circunstancial de modo también el gerundio, ¿no? Igual como el anterior, presenta una acción anterior a lo principal del verbo, igual puede en este caso encabezar una circunstancial de modo, ¿no? Ya circunstancial de modo, de tiempo, de lugar, entre otros. En este caso, ¿de qué manera? Leyendo constantemente. ¿De qué manera está practicando? Practicando la redacción de párrafos, ¿no? Leyendo constantemente y practicando la redacción de párrafos. Los estudiantes podrán cumplir los objetivos del curso, por ejemplo. Ahora, el gerundio no modifica sustantivo, es decir, no desarrolla o no se cataloga como si fuera un adjetivo. Por ejemplo, no podemos decir una caja conteniendo contratos importantes se perdió, ¿no? Es decir, no puedes tú colocarlo como si fuera un adjetivo que en este caso califica el sustantivo. O sea, ¿cómo la caja conteniendo? No hay, en este caso no habría una respuesta, ¿no? Habría una pregunta de poder entender qué tipo de verboide, que es el gerundio, está determinado. Se debe decir en este caso, si digamos la línea, flechita, una caja que contiene contratos importantes se perdió. Es decir, ustedes pueden mantener el verbo, sin embargo, no lo fuercen, no lo establezcan como si fuera un gerundio necesariamente. Una caja con contratos importantes se perdió, también es válido, ¿no? De repente uno ya no quiere mantener el verbo, entonces
ya elimina la preposición y de frente está indicando que es una caja con contratos. Las fotos, en la siguiente oración tenemos las fotos reproduciendo escenas del accidente que se publicaron en los diarios. Y está mal, nuevamente, es un adjetivo. Entonces tenemos varias opciones. Las fotos que reproducían escenas del accidente, o las fotos de escenas del accidente, o las fotos con escenas del accidente. Acá un error, lapsus, de las fotos, no debe decir las fotos. Y la parte final, las fotos del accidente se publicaron en los diarios. En los 4 casos, nosotros podemos mantener el mismo sustantivo, pero ojo, no puede estar acostado directamente de un gerundio, ¿no? Resulta incorrecto también emplear el gerundio en lugar de un adjetivo, ya lo hemos visto, pero también en una preposición objetiva, que es qué, quién, el qué, el gerundio, ¿no? Por ejemplo, aterrizó un avión transportando los heridos. No, aterrizó un avión que transportaba a los heridos. Vuelvo a indicar, está al costado del sustantivo. Para el sustantivo, el avión y el verbo debería estar al costado, pero no está. Está el gerundio. Entonces, en vez de decir, debemos colocar aquí la preposición que. Salió un barco llevando medicamentos. ¿Cómo salió un barco? ¿Llevando? No se le da la respuesta, ¿no? Entonces, hay que colocar la preposición. Salió un barco que llevaba medicamentos. Muy bien. A ver, acá tenemos un texto, ¿no? Vamos a empezar a ver si ustedes pueden darse cuenta si es que el texto está bien redactado. Habiéndose terminado la reunión, el experto en temas militares tuvo que abandonar el recinto entre extremas medidas de seguridad, generándose así el desconcierto entre los asistentes. Una vez en el vehículo de seguridad, transportando 4 efectivos especiales en su interior, reflexionó en voz alta sobre la situación de inseguridad que se vivía en el país. No es necesario observar las noticias, deambulando por la calle atentamente, se puede entender por qué la sociedad padece este mal. Si usted se percata, el texto tiene los siguientes gerundios, ¿no? Que viene a ser habiéndose, generándose, transportando y deambulando. Si ustedes recuerdan, si se puede utilizar al inicio, en este caso como un gerundio en la fase principal, que viene a ser anteponiéndose como sustitución de modo, se puede mantener el habiéndose, ¿no? En cuanto a la seguridad generándose, es un adjetivo, en este caso, que quiere comportarse como el adjetivo, pero ustedes saben que el gerundio no puede tener que cambiar en este caso, ¿no? Vehículo de seguridad transportando, de la misma manera, hay que cambiarle aquí de repente colocarle el que, ¿no? Y de repente también iniciando, deambulando por la calle libremente, que también se puede mantener, pero es preferible cambiarlo. Por ejemplo, podemos señalar lo siguiente. Luego de terminar la reunión, ¿no? En vez de habiéndose terminado, imagínate, ¿no? Qué bueno, en este caso, saber que podemos prescindir del gerundio también. Luego de terminar la reunión, el experto en temas militares tuvo que abandonar el recinto entre extremas medidas de seguridad y generó, o sea, ya no generando, y generó así un desconcierto entre los asistentes. ¿Por qué? Porque ya terminó una situación, eso ya no vamos a mantener. Una vez en el vehículo de seguridad, que transportaba 4 efectivos especiales en su interior, reflexionemos alto sobre la situación de seguridad que se vivía en el país. No es necesario observar las noticias. En vez de deambulando por la calle atentamente, mejor colocar cuando se deambula por la calle atentamente. Se puede entender por qué la sociedad padece este mal. Vuelvo a indicar, creo que el término principal es no abusar tanto de los gerundios, pero si hay la posibilidad de cambiarlos, siempre es importante hacerlo. ¿Por qué no desarrollarlo? ¿Por qué no emplear otros términos? Es decir, mantener el verbo que está dentro del verboide, que es el gerundio, pero de repente ponga unas locuciones, ponga en este caso términos como las preposiciones que nos van a permitir a nosotros mantener una redacción adecuada. Tenemos también a veces el modo indicativo por sobre el modo sustantivo. A veces es importante, sobre todo, mantenernos en un modo indicativo, porque lo sustantivo, es decir, lo personal, las situaciones más íntimas posibles, no deberíamos colocarlas en el texto, ni siquiera en un decreto tampoco, ¿no? Por ejemplo, tenemos la oración.
La sentencia rechazó la demanda que promoviera el actor. Ahora, el término de promoviera, en este caso, está intentando de enfatizar la acción del mismo actor. Por tanto, es preferible indicarlo de manera firme, directa, sin preámbulo, es decir, señalarlo. En este caso, la sentencia rechazó la demanda que había promovido el actor, ¿no? Es decir, no hay que aquí resaltar la acción del actor, más bien como si fuera una acción ya alejada, ¿no? Es decir, muy objetivamente posible. El juez rechazó el recurso que fue interpuesto. Entonces podríamos también cambiarlo, usando la vía, para en un modo indicativo, el juez rechazó el recurso que había sido interpuesto, ¿no? Bien. A veces hay también el uso de la voz pasiva, pero la mayoría utiliza la voz pasiva refleja. En este caso vamos a ver de qué trata, ¿no? La voz pasiva refleja son los que están en el lado izquierdo, y la voz pasiva normal que nosotros deberíamos mantener está en el lado derecho, ¿no? La sentencia se dictó por el tribunal. No es necesario colocar, en este caso, que la sentencia se dictó por sí solo, ¿no? Fue dictada por el tribunal, ¿no? Entonces, en este caso, colocar el agente, que eso viene a ser el tribunal, deberíamos colocar la sentencia fue dictada por él. En la siguiente oración, la demanda se promovió por el actor, ¿no? También hay que, en este caso, colocarla con una situación que ya pasó. Entonces, en pasiva, podemos colocar la demanda fue promovida por el actor. ¿Cómo sería con una voz activa? El actor promovió la demanda, ¿no? Eso sería si fuera una voz activa. Es decir, el agente se convierte en el sujeto de la acción. O la sentencia fue dictada por el tribunal en voz activa, el tribunal dictó la sentencia, ¿no? Muy bien. En este caso tenemos las siguientes voz pasivas que están muy bien redactadas. La población fue atacada de malaria. El sindicato fue tomado por los trabajadores. O muchos profesionales son despedidos por el gobierno. Bien, ahora vamos a pasar, tiempo todavía tenemos algunos minutos, en cuanto al uso de los mayúsculas. Este uso es importante porque a veces dejamos de lado ciertos requerimientos o ciertas situaciones y empezamos a veces a colocar mayúsculas por doquier. Ahora en estos tiempos que a veces desligamos completamente por el uso de las normas gramaticales, ¿no? Por ejemplo, la primera palabra de un texto y la primera de cada párrafo. Eso es innegable. Pero también en la primera palabra después de un punto, o sea, punto y seguido, punto y aparte, signo de admiración y de interrogación. Ojo, no se coloca mayúscula cuando se interpone una coma. Eso es importante, ¿no? A menos que sea obviamente un nombre propio o depende de una institución. Pero esto básicamente tiene que terminar. Acá tenemos un texto que está mal, debemos corregirlo. Dice, llegó temprano, punto. Aún no había anochecido, punto. Entre paréntesis, el verano estaba llegando a su fin. Cierro paréntesis, punto. Abro interrogación. ¿Habría alguien en la casa? Cierro la interrogación. Continúo, no lo sabemos, coma, querido lector, pero lo averiguaremos, ¿no? Vamos a ver. Entonces, acá estoy colocando color rojo lo que deberían estar en mayúsculas y algunos errores que ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Llegó temprano, inicia la oración, se debe colocar la mayúscula, perfecto, punto. Como al punto debo mantener la idea de que después de un punto la primera palabra que aparece debe ser en mayúscula. Entonces está bien, aún no había anochecido, punto seguido. Como abro en este caso el paréntesis y como hay un punto anterior debo continuar con mayúsculas. El verano estaba llegando a su fin. Cierro, punto. Ahí está bien. Como aquí hay un punto, el siguiente oración debería empezar con mayúscula. Había alguien en la casa, cierro. Y esta interrogación termina en punto, entonces no es un punto y seguido, es el punto de la interrogación. Cualquier tipo de punto, por tanto, determina que la palabra que sigue está en mayúsculas. No lo sabemos, coma. Acá el querido lector de arriba de la primera oración está mal,
porque como continúa la oración con una coma, por tanto, debería seguir en minúsculas. Querido lector, coma, pero lo averiguaré, ¿no? Está bien entonces la oración. Bien. ¿A qué hora has llegado? Entonces acá tenemos una oración que empieza preguntando en qué tiempo está llegando la persona, qué tiempo ha llegado, coma, abro la interrogación y está bien colocar la minúscula porque no está colocándose el punto directamente. Hay una coma que en este caso permite que la oración se expanda un poco más para que ya no termine con el punto. Si no hubiera esa coma, debería estar en este caso el T, el indicativo T con mayúscula, pero no lo está. Entonces, por tanto, mantiene. Y por tanto se construye unas comas enumerativas, ¿no? ¿A qué hora llegaron, coma? Te recogieron en el aeropuerto, coma, fueron amables, y acá, porque está el punto y no hay una coma, por tanto, se debe mantener la idea principal, que después de un punto está la mayúscula. Como no hay una coma, entonces seguimos con la mayúscula. ¿Por qué no me contestas? Muy bien. Muy bien. Otro ejemplo, entonces, manteniendo esta idea, por ejemplo, cuando hacemos una oración vocativa y cuando nos referimos directamente a la persona. Diego, coma. ¿Puedes poner en marcha la lavadora? Esa coma va a permitirme que la siguiente palabra esté en minúscula. Y también esa coma es importante porque yo le estoy hablando al Diego, ¿no? Que es el nombre, en este caso, del sujeto que está escuchando o que va a responder. Pero qué niño tan guapo. Acá se ha metido la coma, pero ¿está bien colocarla en minúsculas? Sí. ¿Por qué? Porque no hay un punto y seguido que antecede a la palabra, ¿no? Entonces, es una oración que en este caso enfatiza la referencia de que el niño es guapo, ¿no? Pero ¿qué niño tan guapo? Podríamos de repente pedir a alguien que pueda hablar. ¿Eres arquitecta? Coma. No. Esa coma va a permitir que la palabra que prosiga viene a ser en minúscula. Por tanto, no vamos a colocar en mayúscula. Si no hubiera coma, también debería haber en este caso con minúscula. Sí. Siempre y cuando si colocamos ahí el punto, entonces debería ser mayúscula. Otro. Ahora, los puntos suspensivos que nosotros colocamos permiten nosotros suprimir una información. Esos puntos suspensivos que inician y los sueños está indicando que anteriormente hay una frase, una oración o un verso anterior. Entonces yo estoy suprimiendo. Por tanto, si yo estoy con la idea de que he suprimido una información, significa que la oración que empezó y que lo he eliminado ha empezado con mayúscula y por tanto yo puedo continuar con la idea, ¿no? Y los sueños son. Entonces esa I minúscula se conecta con esta oración anterior. Entonces no tiene nada que ver con la primera palabra después de un punto, ¿no? O la primera palabra de un texto. No, estoy citando un texto. Coma, como afirmaba Sigismundo en uno de los famosos monólogos de la vida y sueños de Calderón de la Barca. O de repente, cuando abro comillas y empiezo sin los puntos suspensivos. Entonces, si yo empiezo directamente con la palabra, recuerdo en la primera acepción, la primera palabra de un texto de colocar mayúscula, entonces digo, y los sueños, y la I debe estar en mayúscula. Me puse en pie y volví a cantar, punto. Lo que sigue es una cita, entonces digo 19, 20 y 21. Está bien, ¿por qué? Porque vuelvo a indicar, los puntos suspensivos suprimen una información y por tanto la otra palabra que sigue debe mantenerse en minúscula. Punto y seguido. No me había equivocado, no me había equivocado. Y está bien porque este punto está indicando que terminó la oración. Pero ¿por qué debo colocarle dos puntos? Imagínate. Una es, en este caso, exclamación y el otro punto, porque esta oración ya es muy independiente. Si no estuviera, debería eliminarse. Estuvieron con nosotros Luis, María, Nieves. Todos preguntan por ti. ¿Por
qué entonces en este caso debería colocarse mayúscula? Está bien, porque yo no estoy aquí suprimiendo una información, porque la idea ya terminó. Cuando la idea de los puntos suspensivos termina, concluye, en este caso, y la información que sigue no tiene nada que ver con la anterior, entonces sí es una palabra que debe utilizarse con mayúscula al inicio. Leamos, estuvieron con nosotros Luis, María Nieves, etcétera. Podemos estar enumerando palabras, nombres, ¿no? Entonces termina y todos preguntaron por ti. En cambio, ¿qué pasaría si nosotros queremos decir, es un tipo bastante vulgar? La idea del término vulgar no puede estar separado de la oración de un tipo bastante. Este punto suspensivo entonces está desarrollándose como si fuera, como dando a entender que vas a decir un término que puede ser positivo o negativo en este caso para la persona. Entonces es un tipo bastante, puntos suspensivos, esperas, hay tensión y dice recién, es bastante vulgar. Entonces, como la idea continúa, el término debe mantenerse. Los nombres propios y apellidos o palabras equivalentes a ellas. Por ejemplo, los nombres propios de instituciones o grupos nominales creados para designar y referirse a seres únicos, sean animados o inanimados. Por ejemplo, las musas que inspiraron los primeros versos y obviamente estamos con un nombre propio que debe ser poeta Neruda, fueron Marisol, oriunda de Temuco que es el lugar donde estuvieron en Chile, y Mari de Santiago, ¿no? Entonces, los nombres, en este caso propios, es Neruda, Marisol, Temuco, Mari y Santiago. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruo insecto, ¿no? Y Gregorio y Samsa, como son nombres propios, nombre y en este caso el apellido, tienen que estar en nombre propio. Y empiezo con, en este caso, esta sección. Mira ese paisaje, punto. Estás en Venecia, la ciudad de los canales, ¿no? En términos de Venecia, nombre propio. O de repente, en este caso, como habíamos dicho, Juan Pérez, nombre propio, o instituciones, Ministerio de Justicia, o en este caso también instituciones o referencia a derechos humanos, que vienen a ser también referentes propios, ¿no? También tenemos en este caso títulos, nombres de dignidad, nombres y apodos, los citados generales de jerarquía o cargo importante y atributos divinos. Por ejemplo, tenemos Fernando III, ¿no? Tercero en este caso con un título de reinado que tiene. El apodo, el santo, se apoderó de Jaén, Córdoba y Sevilla. Y coma, subiendo su muerte al trono Alfonso X el Sabio. Está bien, tanto la referencia como jerarquía, como también de los apodos que estamos especializando. El Papa visitó, sabemos el lugar, Río de Janeiro, que es nombre propio, San Paulo, y se entrevistó con el alcalde de Brasilia, ¿no? Ahora, el término alcalde no va a ser en mayúscula porque más adelante vamos a ver. Siempre que no esté, en este caso, con la referencia de Brasilia, debería colocarse mayúscula. Pero como acá estamos colocando el lugar, no debe colocarse, ¿no? Igual, el término Papa tampoco, ¿no? El Señor de los Temblores es venerado los meses de octubre y noviembre en el barrio de San Blas. Entonces, tenemos los términos de atributos divinos, como el Señor, en este caso es un nombre, Señor de Temblores, y el lugar que viene de San Blas. En el medio tenemos el presidente de la República, el término, en este caso de una jerarquía, un cargo importante, inició una política populista de apoyo a los más necesitados. Meses antes de las elecciones generales, el alcalde inauguró obras en ese periodo electoral. ¿Se acuerdan? En este caso con el término de alcalde de Brasilia, pero como nosotros estamos colocando aquí de Brasilia, entonces ya el alcalde no va con mayúscula. En cambio, en la oración que está aquí arriba, el alcalde sí puede estar con mayúscula porque no estoy colocando de qué tipo o qué alcalde está refiriéndose, ¿no? Entonces se abre en este caso la posibilidad de colocarle mayúscula. ¿Qué pasaría si no tuviera la de la República?
¿Debemos colocarle el presidente de mayúsculas? Sí, porque estaríamos ya con esa mayúscula sobreentendiendo que es presidente de una nación. También el uso de la mayúscula debe estar en las obras literarias u obras de arte, siempre al inicio, y eso es obligatorio, ¿no? A veces se olvidan en redactar de que todo el libro que está por señalarse o citarse debería colocarle sin mayúscula, a veces se olvida. Las épocas, periodos o hechos famosos, así como algunos nombres colectivos que representan corporaciones, agrupaciones, partidos o instituciones. Por ejemplo, después del éxito de El Caballero Carmelo, y tenemos aquí la referencia del libro, que es El Caballero y el término Carmelo, que es nombre propio, de Abraham Maldomar, y Cuentos Andinos, aquí como no hay nombre propio, y el único referente del inicio del libro es Cuentos Andinos, entonces Cuentos inicia con mayúscula, de Enrique López Abujar, aparece La Venganza del Cóndor, igual, ¿no? Con la referencia, la primera palabra en mayúscula. El escritor nacido en París, Ventura García Cabrera. Según la ley del Código Procesal Civil, y aquí el término ley, a veces colocan desmesuradamente el término ley con mayúscula, ¿no? Si es que es un nombre de una ley propio, ¿no? Sí debería colocarse, pero como el nombre de ley en sí no es un nombre propio, entonces deberíamos mantenerlo, no deberíamos colocarlo con mayúscula. Está bien decir entonces, según la ley del Código Procesal Civil, en el artículo 160, se debe notificar a la persona indicada, caso contrario dejar un preaviso señalando el día que se hizo a la visita, ¿no? Entonces el término ley y artículo, en este caso el 160, no debería estar en mayúscula, pero el libro de Código Procesal Civil sí debe estar. Y como en este caso, código, procesal y civil son nombres, en este caso son propios, que diferencian en este caso, porque hay tipos de códigos, deberíamos colocarlos los tres palabras en mayúsculas. Los alumnos del Colegio de San Juan, está bien en este caso decir colegio en mayúscula, ingresaron a la Universidad Católica de Sapienza, por ejemplo, ¿no? O en el siglo de Pericles se desarrolló el teatro griego, está bien, siglo de Pericles. Todo esto viene a ser una época determinada, produciéndose en ese periodo grandes obras. Entre ellas tenemos los libros, vuelvo a indicar, Edipo Rey, La Orestiada, Prometeo encadenado, Los 7 contra Tebas, que viene a ser Tebas el lugar, Las Bacantes y las Troyanas, ¿no? Entonces, estamos colocando aquí tanto la referencia del periodo y instauración de los libros. Bueno, tenemos también este 10º punto. En la primera palabra, después de los puntos, siempre y cuando se trata de fórmulas de cortesía de género epistolar, es decir, cuando nosotros redactamos una carta. O se reproducen las palabras de alguien o una cita textual. En la palabra que sigue la fórmula, se tipifica, expone, entre otros términos, y en los tratamientos que se presentan en su forma abreviada. Veamos algunos ejemplos de ellos. Cuando nosotros empezamos a redactar, entonces colocamos querido amigo, 2 puntos, ¿no? Entonces, este de 2 puntos está haciendo referencia y no es los 2 puntos de indicar de repente elementos o objetos continuamente. Vamos a pensar en este caso que el contexto es emplearlo en una carta, en una dirección de una carta. Entonces, el querido amigo viene a ser en este caso un formulismo de presentación, ¿no? 2 puntos. Y empiezo con la mayúscula porque en realidad estoy empezando yo a indicarle la cuestión, que viene a ser: deseo contarte los problemas que venimos atravesando por no aceptar las determinaciones del ingeniero Jackson y el Dr. Wilson, representante de la Orion Corporation, ¿no? Considerando 2 puntos, que es necesario estudiar con más empeño y disciplina para alcanzar los objetivos, me comprometo a cambiar de ámbitos y estudiar a conciencia para que en breve me llamen licenciado López. Entonces, este término, la introducción de inicio de la carta, lo estoy colocando en mayúsculas, 2 puntos. Y como recién estoy empezando, entonces puedo empezar con la mayúscula. El señor Cardenal de Lima visitó el jirón Juan Cabelín, que es el pasaje a la Oroya. ¿Está bien? También podemos colocarlo en el tratamiento de forma más abreviada como señor, ¿no?
siempre se puede colocar señor juez, aquí estoy colocando con minúscula y dice, no deberíamos colocarlo señor juez con mayúscula. A veces los textos he encontrado que suelen colocar el término juez con mayúscula como si fuera un título propio nobiliario incluso, ¿no? Porque no debería estar presente. Entonces es preferible colocar, siempre y cuando también podemos colocar pues al costado del nombre. Como dijo nuestro poeta, desgraciadamente hombres humanos hay, hermanos, muchísimos. 2 y 3. En los topónimos, que vienen a ser los nombres propios del lugar, si se trata de los nombres geográficos, acompañados de artículos o adjetivos. O también el número romano de los nombres de papa, reyes y siglos. ¿Ok? Acá estoy dejando en este caso alguna referencia, como viene a ser la revista de Ajá, aquí, Chaco, Chile, por decir, el Golfo de Vizcaya, los ojos polares viven en orden en el Mediterráneo, mueren en silencio y la tristeza, Andrés Felipe IV, los Andes, entre otros, ¿no? De manera rápida, el nombre de Beatriz, Rocinante y Tizona, que son nombres propios, a veces hay nombres que están con artículos o a veces con la preposición de. Siempre hay que colocarle en el artículo con mayúsculas, pero si están las dos es preferible colocarlo en minúscula. Pero si nosotros colocamos, por ejemplo, señor de la Rosa, la primera palabra debe estar en mayúscula, ¿no? Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, en este caso los nombres deben estar el nombre propio y también como el seudónimo, ¿no? O el apodo. Cantarán la India y la Faraona, Ernesto Che Guevara, el término Che viene a ser también propio. Y Juana la Loca y Felipe el Hermoso, en este caso separados por el artículo, pero manteniendo la mayúscula con término. Bien, la clase está por concluir. Yo en primer lugar le agradezco por el tiempo y de repente podamos tener un poco más de tiempo la próxima vez para poder completar las ideas, ¿no? Tenemos también mucho, en este caso en una hora a veces es un poco imposible terminar todos los campos que siempre están presentes, pero agradeciendo su tiempo y siempre estando en esta institución, quizás nos volvamos a ver en otra oportunidad. Así que muchas gracias y lo primero que deben hacer es leer, que es la única opción para que nuestra redacción se mejore. Gracias.